Identificación y análisis de peligros. Es fundamental conocer cuáles son los riesgos reales de cada una de las etapas del proceso, asegurando con las medidas de control que los peligros sean eliminados o llevados a un nivel aceptable, a fin de proteger siempre la salud de las personas consumidoras y el cumplimiento de la legislación, brindando alimentos seguros. En este video se desarrollará un ejemplo de cómo llenar el documento del análisis de peligros. Para documentar el análisis de peligros, se presenta el siguiente ejemplo de un formato de registro. El llenado inicia con la información del encabezado. 1. El encabezado debe completarse tal y como se explicó en el vídeo número 2, equipo HACCP y sus funciones, a excepción de que en este debe incluirse el nombre del producto o familia de productos a la cual pertenece el análisis de peligros. 2. En los espacios que indican responsable de actualización y fecha de actualización, también se deben llenar tal y como se explica en el vídeo número 2, equipo HACCP y sus funciones, quedando en blanco la primera vez que se realiza el documento y completando los espacios con la información requerida a partir de la versión 02. 3. Para documentar lo que es el análisis de peligros de cada una de las etapas, se debe rellenar el espacio central del registro. 4. El análisis de peligros incluye registrar A. nombres de las etapas del proceso, que para este caso, siguiendo con el ejemplo de la leche pasteurizada 2% grasa, corresponden las siguientes etapas: recepción, filtración, almacenamiento, estandarización, pasteurización, envasado, enfriamiento y almacenamiento. B. Identificación de posibles peligros, colocando cuáles son los peligros físicos, químicos y biológicos que puedan estar como posibles en cada etapa, indicando cuál es la fuente y justificando qué genera el peligro. Nota: es importante que se tome en cuenta que, en el caso de los alérgenos, se deben identificar dentro de los peligros químicos, según la etapa en que se presenten, ya sea por medio de contacto cruzado o que se encuentren de manera natural en el alimento. Para el caso de recepción, por ejemplo, tenemos los siguientes peligros. Primero. Físicos: presencia de residuos plásticos, piedras, pasto, cabellos, madera y sedimentos de tierra, que es material extraño proveniente del mismo animal, finca o malas prácticas en el ordeño. Segundo. Químicos: presencia de alcohol, plaguicidas, medicamentos de uso veterinario, metales pesados u otras sustancias no permitidas, así como detergentes y desinfectantes que pueden provenir de tratamientos veterinarios en vacas con periodos de retiro no cumplidos y mal manejo de la leche en su almacenamiento, o también de un proceso deficiente de enjuague en los recipientes de almacenamiento de leche. He de aclarar que las proteínas de la leche son consideradas como alérgenos y no se incluyeron en la etapa de recepción, porque al ser parte de la materia prima, están presentes en todas las etapas, incluyéndolas únicamente en la etapa de envasado, en la cual se controla el peligro por medio del correcto etiquetado, con la declaración de alérgenos en el producto final. Tercero. Biológicos: presencia de microorganismos patógenos, tales como Escherichia coli, Salmonella spp, Listeria monocytogenes, Staphylococcus aureus y células somáticas, los cuales pueden estar presentes en la leche a causa de contaminación en la finca por heces, higiene inadecuada en ordeño y transporte, tomando en cuenta también que la leche cruda es vehículo frecuente de patógenos. C. Evaluación del riesgo.
Como se estudió en el recurso número 2, la evaluación del riesgo es un modelo que permite evaluar la probabilidad y la severidad o gravedad de un peligro determinado, estableciendo, evaluando y enumerando cuáles peligros son más factibles de presentarse en un producto o proceso, y la gravedad del peligro frente a la vulnerabilidad del consumo final. Clasificándolos como peligros significativos o no significativos, que para el ejemplo que se ha venido desarrollando, tomaremos la etapa de recepción y utilizaremos la tabla cualitativa de caracterización del riesgo, de acuerdo con la gravedad y probabilidad de ocurrencia. Y evaluaremos los peligros identificados, donde las combinaciones de la probabilidad versus la gravedad, que quedan en los recuadros amarillos, significan que son peligros no significativos, y las combinaciones de gravedad versus probabilidad, que quedan en los recuadros rojos, significa que son peligros significativos. Primero, Peligros físicos. Como se mencionó anteriormente, utilizando la tabla de caracterización del riesgo, al evaluar la probabilidad de que ocurra este tipo de peligros, se considera como insignificante, porque a pesar de tener un control estricto de los proveedores y solicitar certificados de calidad en cada recibo, existe una probabilidad mínimamente baja de que haya presencia de residuos en el producto, procedentes del corral o por falta de limpieza de los animales e instalaciones de ordeño. Al evaluar la gravedad o severidad de los peligros sobre la salud de las personas, se considera como una gravedad media, tomando en cuenta que, aunque estos pueden ocasionar daño físico a la persona consumidora, como cortes o asfixia, quejas y pérdida de confianza, la leche viene de proveedores aprobados. Se recibe contra certificado de calidad y pasa por un proceso de filtrado posterior al recibo, en el cual se le elimina este tipo de peligros y no llegará a causar daño a la persona consumidora. Al combinar la probabilidad insignificante con la gravedad media en la tabla de caracterización del riesgo, los peligros físicos identificados en la etapa de recepción se consideran como no significativos. Segundo, Peligros químicos. Igual que para la evaluación de los peligros físicos, utilizaremos la tabla de caracterización del riesgo, por lo que al evaluar la probabilidad de que ocurra este tipo de peligros, se considera como media, debido al uso frecuente de medicamentos en animales, así como la frecuencia con que se lavan y desinfectan los recipientes, que a pesar de tener un control estricto de los proveedores, solicitar certificados de calidad en cada recibo y el personal estar capacitado en procesos de limpieza y desinfección, puede que algún productor, por ejemplo, no dé completo el periodo de retiro de los animales, posterior a un tratamiento veterinario, dé un mal manejo de la leche en su almacenamiento o que alguna de las personas colaboradoras realice un proceso deficiente de enjuague en los recipientes de almacenamiento de leche. Al evaluar la gravedad o severidad de los peligros sobre la salud de las personas, se considera como una gravedad alta, porque puede ocasionar riesgo a la salud de las personas, como reacciones alérgicas y complicaciones a largo plazo, inclusive ocasionando la muerte. Al combinar la probabilidad media con la gravedad alta en la tabla de caracterización del riesgo, los peligros químicos identificados en la etapa de recepción se consideran como significativos. tercero, Peligros biológicos. Igual que para la evaluación de los peligros físicos y químicos, utilizaremos la tabla de caracterización del riesgo. Al evaluar la probabilidad de que ocurra este tipo de peligros, se considera como media, porque la leche cruda presenta una carga típica de microorganismos a causa de contaminación en finca por heces, higiene inadecuada en ordeño y transporte. Al evaluar la gravedad o severidad de los peligros sobre la salud de las personas, se considera como una gravedad alta, porque pueden causar enfermedades alimentarias graves y brotes de importancia médica en la salud de las personas, inclusive la muerte, causando además consecuencias legales para la empresa.
Al combinar la probabilidad media con la gravedad alta en la tabla de caracterización del riesgo, los peligros biológicos identificados en la etapa de recepción se consideran como significativos. D. Medidas de control. Es cualquier acción o actividad utilizada para evitar o eliminar un peligro del alimento o reducirlo a un nivel aceptable, que, siguiendo con el ejemplo del caso de recepción de la leche, podemos ver qué medidas se plantearon para cada uno de los peligros identificados. Primero. Peligros físicos. Solo se acepta leche de proveedores aprobados. Contra certificados de calidad y adicional, se cuenta con una etapa posterior de filtrado. Segundo. Peligros químicos. De igual manera que para los peligros físicos, solo se acepta leche de proveedores aprobados, contra certificado de calidad, y se le realizan pruebas al ingreso como la sensorial, léase, olor, color y aspecto, así como físico-químicas, entre ellas, acidez titulable, estabilidad proteica, pH, prueba de alcohol, y las pruebas rápidas de antibióticos e inhibidores u otras sustancias no permitidas. Tercero. Peligros biológicos. Para el control de estos peligros se debe controlar la temperatura de la leche al momento de recepción, la cual debe ser menos de 7 grados Celsius, de proveedores aprobados, contra certificado de calidad, y en una de las etapas posteriores, el producto debe pasar por el proceso de pasteurización para lograr eliminar o controlar a niveles aceptables la carga microbiana. En caso de identificar que las células somáticas se encuentren por encima del límite máximo permitido, será rechazada y desechada en el lugar. 5. Se deben tomar en cuenta los factores estudiados en el recurso didáctico número 2, como lo son: A. La supervivencia o proliferación de los microorganismos involucrados al proceso, producto o materias primas. B. Peligros en niveles aceptables que se hallan, por ejemplo, a partir de la reglamentación, el uso previsto y la información científica, que para el caso de los peligros biológicos es de suma importancia que se revise el Reglamento Técnico Centroamericano, RTCA, que aplique al alimento. Para la determinación de parámetros biológicos, se debe consultar directamente el RTCA 67.04.50.2.17. Alimentos: criterios microbiológicos para la inocuidad de los alimentos. De igual forma, se debe asegurar si el alimento debe cumplir con límites máximos permitidos para peligros químicos que se encuentren establecidos en la legislación nacional. C. Las condiciones que pueden dar lugar a lo anterior, como, por ejemplo, la tecnología utilizada para la elaboración, los métodos de elaboración y preparación, el conocimiento y actitudes del personal, el uso previsto y usos no previstos, probabilidad de manipulación incorrecta, las condiciones del almacenamiento, las fuentes de los ingredientes, la duración de los procesos, las fórmulas. Es importante tomar en cuenta que en caso de realizarse cambios en la información o actualizaciones que se realicen en el documento, tienen que quedar registrados en el espacio de control de cambios, en la parte inferior del documento, indicando cuál es el número de cambio, ejemplo, 1, 2, 3, etc. La versión actual del documento. La versión anterior. También se recomienda justificar el motivo del cambio realizado, que para este caso se sigue jalando el cambio realizado desde el diagrama de flujo, que es el orden de las etapas, y adicional, se elimina el riesgo significativo que anteriormente se tenía para la etapa de envasado por posible contaminación cruzada con microorganismos patógenos, esto porque se envasa en caliente. E indicando también quién es la persona responsable de hacer el cambio, así como la fecha en que se ejecutó dicho cambio.
Al finalizar el llenado del documento, ya contamos con el análisis de peligros de las etapas del proceso. Escanee este código QR para visitar nuestro canal de YouTube y así visualizar más de nuestros contenidos.